Bienvenida, bienvenido al mito de ser humano. Gracias por estar aquí, gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Pues subiendo episodios muy esporádicamente, la verdad. Este es un proyecto que me encanta y que adoro y que pienso continuar. Pero he andado con muchas cosas y le estoy dando mucha prioridad al laboratorio de imaginación colectiva. Ya vamos para 2 meses y la verdad es que está superando mis expectativas. Estoy muy contento, estoy muy agradecido. Y justo eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Este, Leonor, que me hizo una entrevista ahí para Radio Imer de Comitán, pues hace unas semanas que ya compartí en el podcast. Me invitó de nuevo y ahora hablamos justo del tema de la imaginación colectiva. Y pues quiero compartirles esta entrevista. En lo personal, creo que tocamos pues, temas bien importantes, y siento que tal vez con esta entrevista se puede entender un poquito mejor qué es la imaginación colectiva, para qué, por qué, cuáles son los objetivos de hacer esto, ¿no? Y porque es un tema complejo, yo lo sé, pero siento que esta entrevista, muy padre que me hicieron ahí en Radio Imer, Leonor, pues creo que puede responder algunas de esas preguntas o por lo menos dar un poquito más de claridad. Y pues ya no quiero hacer esto más largo, los quiero dejar ya con la entrevista, con la conversación. Y solo sí quiero decir que en cuanto termine el laboratorio, pienso, pienso retomar las entrevistas, seguir subiendo conversaciones porque de verdad que lo disfruto y sobre todo aprendo mucho. Me encanta porque aprendo mucho y pues me encanta practicar una buena conversación, me encanta. Pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chau. Bienvenidas y bienvenidos a SOS Ambiental, el espacio de Radio Imer donde cada semana exploramos los desafíos y las oportunidades de este momento crucial para el planeta. Hoy tenemos un episodio muy especial con una conversación que nos invita a imaginar juntos los futuros que anhelamos y necesitamos. Nuestro tema de hoy, imaginación colectiva. Y para guiarnos en este viaje de ideas, visión, cambio, transformación, nos acompaña Alejandro Urbieta, también conocido como Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Leonor? ¿Cómo estás? Pues un gusto tenerte de nueva cuenta. Voy a leer una breve semblanza del trabajo de Alex. Es licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana y tiene también maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona. Y bueno, tras años de un mundo corporativo, pues decidió cambiar ahí el rumbo profesional y personal y hoy colabora también en el Observatorio Ciudadano de San Cristóbal de las Casas, en la red de transición y en el proyecto Voces de Transición. Y bueno, pues está en marcha una investigación que está realizando sobre imaginación colectiva, pensamientos de futuro y pensamiento sistémico. Y bueno, también conduce el podcast El mito del ser humano. Y bueno, Alex es un fiel creyente de que si podemos imaginarlo, también podemos crearlo. Y bienvenido, Alex. Gracias por estar con nosotros. No, pues gracias por esa introducción, Leonor. Bueno, pues antes de entrar a este concepto de imaginación colectiva, cuéntanos un poco más sobre tu motivación personal. ¿De dónde nace esta idea de imaginar el futuro de forma colectiva y qué te llevó a dar este giro en la vida, Alejandro? Sí, es una buena pregunta. Bueno, como mencionaste en la introducción, yo estuve en el mundo corporativo por muchos años, por más de 20 años. Y ese mundo, después de estar ahí inmerso, como que me generó mucho estrés, me generó mucha desilusión. De cierta forma, cuenta que a lo largo de los años, me habían vendido una historia que en realidad no quería vivir. Por ahí del 2019 empecé a explorar ciertos temas regenerativos, permacultura, límites planetarios,
pensamiento sistémico, mi forma de percibir el mundo, mi forma de entender el mundo empezó a cambiar radicalmente. Y cuando viví en Bacalar por un año, me enamoré profundamente de la naturaleza. Como que esos dos factores, el cambio de mi percepción, de mi entendimiento del mundo y el enamorarme profundamente de la naturaleza, cambiaron radicalmente pues, mi rumbo, laboralmente hablando, y empecé a dedicarme a estos temas y empecé primero a estudiar, ¿no? O sea, con un pie dentro del sistema actual, dentro del sistema capitalista, y con otro pie buscando hacer una transición. Y todo este estudio, esta práctica, me llevó a conocer la red de transición, como mencionaste, y uno de sus cofundadores, que se llama Rob Hopkins, tiene un libro que fue pivotal en mi vida. El libro se llama From What Is to What If, de lo que es a lo que puede ser. Y es un libro donde Rob Hopkins hace una investigación muy profunda sobre una crisis que yo nunca había escuchado hablar, nuestra crisis de la imaginación. Entonces Rob hace la premisa de que en el fondo nuestras crisis, lo que estamos viviendo ahora como humanidad, en el fondo es una crisis profunda de imaginación, porque los seres humanos es principalmente como creamos con esta imaginación. Y yo cuando leí ese libro dije, wow, ¿no? O sea, a esto es a lo que me quiero dedicar. Y desde entonces tengo ya un poquito más de 2 años explorando estos temas. La imaginación es un tema súper, súper complejo, pero muy apasionante. Y pues en esto ando, Leonor, explorando estos temas. Alex, y bueno, ahora que estás profundizando más, ¿cómo definirías en palabras simples qué es la imaginación colectiva de futuros locales posibles? ¿Para qué nos podrías servir y a qué nos invita? ¿Cuál es como la propuesta que nos hace esta pues, rama de pensamiento, pero también rama de vida, ¿no? Sí, bueno, como te mencionaba, es un tema muy complejo y, y yo he llegado a la conclusión de que los seres humanos tenemos tres superpoderes, ¿no? Y básicamente en lo que consiste esta práctica de imaginación colectiva es en practicar estos superpoderes. Pero para practicar estos superpoderes que ahorita te platico cuáles son y ahondamos un poquito en ellos, estoy primero dando a los participantes del laboratorio como una base para pensar de forma diferente, ¿no? Como mencionaste en la introducción, los pilares que vemos en el laboratorio es el pensamiento de futuros y el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es una ciencia que inició por ahí de los 50, que estudia la complejidad, cuando investigadores y científicos empezaron a tratar de entender sobre todo la ecología, ¿no? Empezaron a ver ciertos cambios. En los 50 hubo un incremento en la forma en la que empezamos a producir, ¿no? Y a consumir. Entonces, se dieron cuenta de que nuestra forma actual de pensar no nos permitía entender cómo funciona la naturaleza. Entonces, inició el pensamiento sistémico y es muy complejo de explicar ahorita solo para dejar un tintazo muy breve de lo que es como la esencia del pensamiento sistémico. Lo refleja muy bien un mapa que creó Donella Meadows. Donella Meadows fue de las que iniciaron esta investigación, esta nueva ciencia del pensamiento sistémico para estudiar sistemas complejos y lo representó a través de un modelo de un iceberg. Entonces, si podemos imaginarnos, por ejemplo, un iceberg, el iceberg tiene una parte visible y una parte invisible. Y usualmente la parte invisible es mucho más grande que la parte visible. Por nuestra forma actual de pensar, solemos poner todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía, toda nuestra atención en lo que está en la parte de arriba del iceberg. Y nunca solemos ver lo que hay en la parte de abajo. Entonces, lo que estamos viendo ahora en la humanidad, por ejemplo, lo que hablamos en el episodio anterior del cambio de paradigma, estamos viendo una desconexión muy profunda con la naturaleza, una desconexión igualmente profunda con la sociedad. Estamos cada vez más aislados, más separados.
Y también estamos notando una desconexión muy profunda con nuestro futuro yo, porque al vivir de la forma en la que vivimos, estamos negando el futuro a las próximas generaciones y a toda la vida en este planeta. Entonces, este iceberg nos invita a ver lo que hay en las partes invisibles para hacer esta toma de conciencia, de darnos cuenta de que hay mucho más cosas de las que percibimos y las que vemos. En la primera capa del iceberg, yendo de arriba hacia abajo, están los patrones, ¿no? Los patrones son cosas que estamos viendo en el mundo que se repiten por todo el mundo. Por ejemplo, ahora que acabamos de ver los temas, por ejemplo, de gentrificación, ¿no? Esto no solo pasa en México, esto pasa en todo el mundo. Podemos ver también cada vez más inequidad, ¿no? O sea, y esto es un patrón muy claro en todo el mundo. Luego vienen las estructuras, ¿no? Abajo de los patrones vienen las estructuras, que las estructuras tienen mucho que ver con las infraestructuras que hemos diseñado, con los sistemas materiales que hemos diseñado. Imagínate las carreteras, las instituciones, todo eso. Y luego esta estructura nos termina diseñando a nosotros, ¿no? En los sistemas que hemos, termina haciéndose como un ciclo de retroalimentación que nos afecta a nosotros. Pues, debajo de estas estructuras mentales, que los modelos mentales es la forma en la que pensamos, en la que entendemos el mundo, y ahora por lo que hemos creado desde Galileo, desde Descartes, desde Newton, nuestro pensar actual es muy lineal, es muy reduccionista, es muy de corto plazo, es muy mecanicista. Queremos ver todo como piezas de una máquina y queremos dividirlo y por eso surge el pensamiento sistémico, ¿no? Para poder entender todo es necesario verlo como un todo holístico, un reto. Y en la fuente, ¿no? Que es cómo atendemos, cómo estamos presentes en el mundo, ¿no? Cómo está mi atención y mi voluntad y mi intención alineadas, ¿no? Entonces, este es uno de los pilares que vemos en los procesos, y el otro pilar es el pensamiento de futuros. El pensamiento de futuros lo que nos invita es a darnos cuenta que el futuro está siempre en el presente, está siempre ahora. Y es empezar a verlo a través de las señales, a través de ciertos eventos que pasan, a través de estos patrones que comentaba, y estos patrones van creando ciertas tendencias. Entonces, reconocer que el futuro siempre está presente y lo creamos, el futuro solo se puede crear hoy, en el presente, y tiene que ser una intención de crear los futuros que queremos, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la base, y ahora vamos a los tres superpoderes que te comentaba. Al estar estudiando la imaginación, llegué a la conclusión de estos superpoderes que son muy evidentes, ¿no? Pero muchas veces somos como el pez en el agua, ¿no? Que no nos damos cuenta que estamos dando en esta agua. Pues el primer superpoder es el poder de la imaginación. Si somos conscientes del poder que tiene la imaginación, nos vamos a dar cuenta de que es como los seres humanos creamos todo, pero absolutamente todo. Lo podemos ver, por ejemplo, con nuestros sistemas económicos, lo podemos ver con el dinero, lo podemos ver con las leyes, lo podemos ver con las corporaciones. Así es como creamos los seres humanos, a través de la imaginación. Nuestro otro superpoder que practicamos en el laboratorio es el poder de la palabra. Lo que nos diferencia del resto de los animales con los que compartimos el planeta es nuestra habilidad de hablar, de nombrar un objeto. Por ejemplo, si yo te digo árbol, tú ya sabes a lo que me estoy refiriendo y podemos crear historias en base a este objeto, a este árbol, ¿no? Y de hecho así es como pensamos. Nosotros en nuestros diálogos internos estamos constantemente teniendo narrativas y diálogos internos, ¿no? Entonces el poder de la palabra es un superpoder que tenemos los seres humanos, y con estas historias creamos también narrativas de cómo entendemos el mundo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, podemos ver las narrativas que nos cuentan los políticos, que nos cuentan actores o mil cosas, ¿no? Ese es otro de nuestros superpoderes. Y el otro superpoder que practicamos es el poder de lo colectivo. Los humanos hemos logrado lo que hemos logrado
por nuestro trabajo participativo, por la colaboración. O sea, ahorita estamos teniendo esta conversación, por ejemplo, en ordenadores, en computadoras, que personas se las imaginaron y gracias a que se hicieron trabajos en minas y por todo el mundo, estamos ahorita cosechando los frutos de millones de personas que han trabajado y nos hemos coordinado para lograr esto. Entonces, básicamente, lo que hacemos en este laboratorio es practicar estos 3 superpoderes. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos primero con mapas conceptuales, ¿sí? Lo hacemos a través de preguntas retadoras y reflexión en conjunto. Lo hacemos a través del movimiento somático, de conectarnos con el cuerpo para permitir que estas emociones emerjan, ¿no? Y podamos conectarnos con lo que busca emerger. Y lo hacemos a través de la escucha, del diálogo, de reconocer que usualmente no escuchamos, solemos oír, pero para poder crear los cambios que tenemos que hacer en nuestros sistemas, es muy importante aprender a escuchar. Entonces, básicamente es eso, Leonor. Practicamos nuestros 3 superpoderes. Súper interesante, ¿no? Porque es una manera quizás sencilla, aunque el trabajo es muy arduo, de poder abrir los canales de comprensión entre unos y otros a través de estos superpoderes, ¿no? Ujú. Por lo menos enlistarlos, visualizarlos y trabajarlos a un nivel de conciencia diferente podría llevarnos a otro lugar. ¿Qué ejemplos cotidianos ves donde esta mentalidad todavía nos está limitando para poder imaginar algo distinto, más regenerativo? ¿Por qué seguimos tan anclados a este pensamiento tan fragmentado? Sí, sí, de hecho, este es para mí individualmente, este es el gran motor que me ha inspirado a hacer este trabajo, porque en el fondo de nuestras crisis está nuestra forma de pensar. Y lo podemos ver principalmente al vernos separados de todo. Por ejemplo, me siento separado de la naturaleza, me siento separado de las otras personas. Entonces, al sentirme separado, las acciones que hago en el mundo no les doy importancia. Ay, no pasa nada, es basura, ¿no? Y es pues, usar el coche, o sea, nos sentimos totalmente separados, ¿no? Luego también pensamos de esta forma como muy mecanicista, ¿no? Queremos ver todo como piezas, ¿no? Y lo separamos todo, lo dividimos en piezas para tratar de entenderlo, pero al dividirlo estamos quitando la esencia de las cosas, ¿no? De las El sentido, personas o de la naturaleza. Exactamente, le lo perdemos que el le da sentido, sentido. justo. Ujú. Y también otra forma muy presente, es, por ejemplo, nuestro dualismo, ¿no? ¿Estás bien o estás mal, no? O sea, si no estás conmigo, estás en mi contra, o eres del bando de los de negro o eres de los de blanco, ¿no? Vemos todo de esta forma, sí o no. Cuando, si abrimos los ojos a la vida, a la naturaleza, pues así no son las cosas. Hay un sinfín de tonalidades de grises, ¿no? Y de otros colores. Entonces, es bien importante como inicialmente notar estas formas de pensar que todos tenemos y reconocer que es posible irlas cambiando, que es posible a través del ejercicio, a través de la práctica, hacer como una mentalidad más flexible, ¿no? Y notar que pues no necesariamente tengo que tener la razón, ¿no? Porque no lo sé todo y no tengo por qué saberlo todo, ¿sí? Y al hacer esta toma de conciencia, como que algo pasa en la mente y nos relajamos y Ujú. podemos recibir nueva información y podemos empezar a percibir la vida de otra forma diferente. Y cuando empezamos a percibir la vida de otra forma, las situaciones de otra forma, entonces es cuando genuinamente podemos empezar a cambiar nuestro sistema, ¿no? Claro. Alejandro, también nos has estado platicando sobre estas narrativas y has mencionado que muchas veces son como un software cultural invisible. Y oye, yo hablaría como del malware, ¿no? O sea, un virus instalado ahí, que
que luego descargamos, está ahí y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos haciendo uso. ¿Cómo puedes compartir un ejemplo concreto de una narrativa, no sé si decirlo así, pero de una narrativa muy tóxica que influye en nuestras decisiones sin darnos cuenta? Sí, ah, hay muchísimas narrativas desde las individuales hasta las globales, ¿no? Empezando, por ejemplo, por las individuales, ¿no? Una narrativa muy común es que, por ejemplo, en el tema de la pareja, ¿no? Necesito a alguien para estar completo, ¿no? Esto es una narrativa totalmente de dependencia, ¿no? Si no tengo hijos, no soy nadie, ¿no? O sea, estas son como historias que han sido heredadas por generaciones y que si jamás nos cuestionamos de dónde vienen estas historias, estas narrativas internas, nunca vamos a lograr quitarles el poder que tienen sobre nosotros. Entonces, estas son como narrativas individuales que todos y todas tenemos y no pasa nada, es normal. Simplemente hacerlas conscientes y nombrarlas les resta poder. Y la narrativa externa, la narrativa global, una de ellas como la más potente y la más loca, creo yo, es la narrativa que el crecimiento infinito en un planeta finito es posible, ¿no? Y esta es la lógica del capitalismo, es la lógica del capital. Así funciona el capitalismo. Por eso cuando hablamos de capitalismo es bien importante pensar en esta lógica. Y es bien importante mencionar que hay una minúscula cantidad de personas que son los que controlan y defienden esta lógica a capa y espada. Pero esta lógica, esta forma de pensar es la que nos está llevando al abismo, ¿no? Entonces es bien importante primero entender esto y luego hacer como un trabajo de reflexión de cómo estas narrativas, si no las reto, si no las cuestiono, nunca les voy a quitar el poder y nunca voy a poder verlas, ¿no? Porque siempre estaría como el pez en el agua, porque nosotros nadamos en estas historias. Así es como funciona el ser humano. Entonces, si nunca las vemos, si nunca las entendemos, nunca les vamos a restar el poder. Y como hay una frase muy buena que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Me parece tan cierta esa frase. Oye, ¿no será más fácil imaginar que podemos crear un sistema que no destruya toda la vida? Yo creo que sí, simplemente hay fuerzas superpoderosas que defienden el status quo a capa y espada, ¿no? Entonces, lo primero es notar estas historias y retarlas. Y es parte de lo que hacemos en el laboratorio. Y luego, digo, se me ocurría que este tipo de narrativas vienen acompañadas como de una gran carga de culpa, o sea, es decir, para que no salgas de ese juego, ¿no? O sea, hay como también esta narrativa de ver al ser humano fragmentado entre el campo emocional y su campo físico, las cosas de necesidad, etcétera, y anestesiarlo emocionalmente para que no le duela lo que le está pasando Ujú, de alguna ujú, forma, ujú. y a la vez generar una narrativa muy en el plano inconsciente de culpa si traicionas esas ideologías, esos principios o Ujú. eso que se quedó establecido. Totalmente. Y no solo es la narrativa, también son nuestros círculos de proximidad, ¿no? Nuestros amigos, nuestras familias, ¿no? O sea, te lo digo porque a mí ya me pasó. Yo empezamos la conversación, yo al decidir salirme de estos sistemas, de retar estas narrativas, empecé a hablar con mis amigos, con mis familiares, y ellos son las primeras personas que te dicen, no te salgas de esta, porque ¿qué pasa? Tú los retas inconscientemente, los estás haciendo que se volteen a ver a ellos al tú contar esta otra narrativa, como la locura del crecimiento infinito en un planeta finito, por ejemplo, y las personas se incomodan y se incomodan muchísimo, porque se ven reflejadas
Entonces, es el mismo sistema retroalimentándose, ¿no? Es como la serpiente que se come a sí misma. Entonces, es parte de, ¿no? O sea, es parte de. Sí. Bien, pues has facilitado ya algunos ejercicios donde las personas pues podemos sentir físicamente un futuro más deseado, ¿no? O por lo menos reflexionar estas situaciones y poderlo como palpar. A algunas personas les ha de parecer esto pues muy fumado, qué sé yo, no sé cómo describirlo, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedes llevar a una persona a esa condición de realmente poder experimentar lo que está imaginando? Que no sea con sustancias, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, lo que hacemos primero es, como ya lo mencioné, practicar la atención para poder mantener una imaginación sostenida. Y son 4 fases principales del proceso imaginativo que hacemos. La primera fase es imaginar que logro el propósito, ¿no? Se logró el propósito a largo plazo. Este propósito, por ejemplo, yo inicialmente lo quiero hacer en imaginar nuestro futuro yo. ¿Cómo sería mi mejor versión? ¿Cómo sería mi versión futura de una persona que se preocupa por el bienestar de las próximas generaciones y que se ocupa también, ¿no? Que acciona en el mundo, cómo sería esta persona, qué valores debería de tener, y le damos detalles, ¿no? Para enriquecer la imaginación. Por ejemplo, ¿dónde estarás cuando hayas logrado el objetivo a largo plazo? ¿Cómo impactará este objetivo a otras personas, ¿no? ¿Por qué es importante para ti este objetivo? Entonces aquí buscamos el tema emocional, ¿no? Que nos vinculemos emocionalmente con este futuro yo imaginado. En la siguiente fase hacemos un contraste mental. Entonces, este contraste mental se le da como un significado a un futuro yo positivo y a un futuro yo negativo. Y empezamos primero imaginando este futuro yo negativo. ¿Quién sería yo si no logro estas cosas, ¿no? ¿Qué hueco hay entre mi versión actual con este futuro yo? Entonces hacemos el contraste primero en negativo y luego en positivo, ¿no? Y luego le vamos enriqueciendo la imaginación. Por ejemplo, ¿cuáles serán los obstáculos que se te han presentado? ¿Por qué has fallado, no? En superar los obstáculos, ¿qué has hecho después? Entonces, ya que tenemos nuestro propósito, nuestro significado de nuestro yo futuro, vamos a la tercera fase, que vemos a nuestro ser actual, a nuestro yo actual, y nos imaginamos la acción. Entonces, antes de tomar acción, antes de hacer cualquier cosa, nos imaginamos que estamos tomando acción. Por ejemplo, este yo futuro, para que yo pueda tener estos valores o pueda tener esta interacción con el cambio climático, con la crisis que vivimos, por ejemplo, ¿qué acciones debería de tomar? Entonces, por ejemplo, no sé, leer, ¿no? Leer es importantísimo. Pues esta persona debería de ser un ávido lector y probablemente debería de meditar para poder tener como más templanza y poder reflexionar bien antes de hacer respuestas impulsivas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, antes de comprarme un libro, antes de empezar a meditar, me imagino haciendo la acción. Esto es súper importante. Antes de hacerlo, me lo imagino y ya luego lo hago, ¿no? Y para la cuarta fase es como voy a poner una señal que me recuerde mi intención, de mi propósito y de todo lo que ya hemos hablado con este ejercicio, ¿no? Que, por ejemplo, una señal podría ser, no sé, una imagen en mi celular, una cartita, no sé, en mi cartera, ¿no? Que me haga yo una carta a mí mismo, a mí misma, que me recuerde de mi futuro yo, ¿no? Por ejemplo, una imagen en mi cuarto. Son temas individuales y cada quien elige qué señal quiere usar para que nos recuerde, ¿no? Para que nos recuerde y cuando vemos esta señal, entramos a este proceso de nuevo imaginativo y recordamos todo lo que ya expliqué en este ejercicio. Y vale la pena mencionar que este ejercicio yo lo saqué de un libro muy bueno, donde lo utilizan en temas deportivos.
y lo usan sobre todo con deportistas como pues de alta gama, Ujú. y tienen comprobado ya que incrementa su desempeño entre un 30 y un 40% solo imaginando. Y entonces, esta es la herramienta que usamos principalmente. Bien, y ante la dificultad de pensar a 50, 100 años, pues, ¿cómo ayudas a superar esta, pues, cuestión tan tirana de nuestro presente, ¿no? ¿Qué herramientas Mm, usas para que podamos pensar más allá del ahora inmediato? Digo, ujú, se me ujú, ocurren muchísimas dificultades por los cuales no podemos pensar más allá, ¿no? ujú, Cuando tenemos como estas necesidades apremiantes en la economía, etcétera, pues ujú. es difícil imaginar un futuro a 50, 100 años, ¿no? Sí, Entonces, sí, de acuerdo. bueno, ¿qué herramientas se pueden usar para Ujú. que vayamos más allá? Mira, la herramienta que yo hay muchas herramientas, pero he descubierto una en particular que es una herramienta que nos permite como crear una conciencia del futuro. Es una herramienta que se llama Tres Horizontes, la desarrolló un investigador ya añejo que se llama Bill Sharp. Esta herramienta de Bill Sharp propone lo que mencionaba al principio, ¿no? Siempre están presentes tres horizontes en el presente, que es el primer horizonte, por ejemplo, que es nuestros sistemas dominantes, ¿no? Y el presente que estamos viviendo. Entonces tenemos que tener presente cuáles son los valores, cuál es la forma de pensar de este primer horizonte, ¿no? Luego tenemos el segundo horizonte, que es el horizonte como de transición, ¿no? Que es un horizonte que tiene que involucrar mucha experimentación, mucha flexibilidad, adaptabilidad y colaboración, ¿sí? Este es un horizonte en el que siento que estamos ingresando cada vez más. De hecho, pues yo colaboro en la red de transición y es súper importante reconocer que la transición que tenemos que hacer como humanidad, ¿no? Para dejar un futuro digno a las y los que siguen, ¿no? Y luego está el tercer horizonte, que es como el futuro al que queremos llegar, que va a ser un futuro disruptivo, ¿no? Y reunirnos, de hecho, pues lo que hacemos básicamente en el laboratorio es esto, ¿no? ¿Qué mundo queremos construir, no? Y reconocer que para poder construir ese mundo es imperativo primero imaginarlo juntos, imaginarlo juntas, ¿no? Y este tercer horizonte, tiene también ciertos valores, tiene también ciertas formas de pensar, que es obviamente el pensamiento sistémico es uno de sus pilares, ¿no? Tiene una forma de pensar no lineal, es un horizonte donde hay mucha innovación, hay mucha disrupción, ¿no? Hay mucha complejidad y sobre todo mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, de cierta forma, estos tres horizontes nos permiten crear como esta conciencia de futuros y reconocer que el futuro se está siempre creando hoy. Entonces, ya no vemos el futuro como algo lejano, como algo que no entendemos. Podemos ver reflejado el futuro con señales, y con tendencias que pasan hoy, ¿no? Simplemente necesitamos hacerlas explícitas, ¿no? Ver qué señales están pasando en nuestro territorio y identificar qué patrones subyacentes invisibles hay ahí para poder visualizar estos futuros que ya están emergiendo hoy, ¿no? Y para eso, esta herramienta nos sirve mucho para eso, Leonor. Alejandro, en este trabajo que has compartido en este lab, en el cual yo también estoy participando, he observado que estás tejiendo puentes entre saberes indígenas y también occidentales. ¿Qué aprendizajes de estas comunidades originarias consideras más urgentes integrar a esta nuestra imaginación del futuro, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían como esas cosas que tú has visto que se pueden adaptar muy bien a esta propuesta? Ujú. Uso mucho este ejercicio primero para notar que es posible pensar de otra forma, ¿no? Y que ya hay en el mundo muchas comunidades que piensan
y que actúan de otra forma diferente a como pensamos en la cultura moderna, ¿no? Y de las cosas que más me han llamado la atención es, por ejemplo, culturas originarias que tienen un énfasis en el corazón más que en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos muy racionales, muy mentales en la cultura occidental, y hay culturas originarias que tienen enfoque más en el corazón, ¿no? Por ejemplo, en la cultura moderna, nos basamos muchos en pensamientos y comportamientos basados en el miedo, ¿no? Y en Ujú, culturas originarias por todo el mundo se basan con la confianza en el universo, en la naturaleza, en la vida, ¿no? ujú. Confían en la vida. Sí. En la cultura moderna, por ejemplo, nosotros vivimos sin un propósito social fuerte, ¿no? Somos increíblemente individualistas. Y hay comunidades originarias ahora en todo el mundo que viven con un propósito social súper fuerte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la cultura occidental moderna, somos increíblemente antropocéntricos, ¿no? Nos vemos como el centro del mundo y que la naturaleza está ahí para ser destruida y para ser dominada y para que cumpla lo que nosotros queremos, ¿no? Y en todo el mundo ahora podemos ver comunidades originarias que son súper animistas, que ven a los animales como otro yo, ¿no? Como ver a un ser humano, y son también biocéntricos, ¿no? Ponen a la naturaleza en el centro, ¿no? Claro. Luego, en la cultura moderna, por ejemplo, podemos ver también ahora cómo tenemos un contacto mínimo con las demás personas, ¿no? Cómo nos aislamos. Y en culturas originarias podemos ver cómo hay un alto compromiso interpersonal, ¿no? Que hay mucho contacto con las otras personas y no solo contacto físico, ¿no? También contacto emocional y contacto personal, creando mucha intimidad, ¿no? Ujú. Esas son unas de las que me han llamado más la atención que he visto en varias comunidades originarias actuales. Y los sentir pensares, ¿no? Que luego, la verdad, Mm, Chiapas es maravilloso en ese sentido porque aquí te puedes encontrar muchas propuestas educativas donde es la base de la formación, ¿no? sí. Sentir pensar, ¿no? Utilizan mucho este concepto Mm, y realmente se palpa, ¿no? Que en la forma en que se organizan para poder llegar a acuerdos muy ujú, diferente a otros Méxicos que también nos habitan y creo que también a otras regiones del mundo. ¿Y ujú. cómo puede la imaginación colectiva ayudarnos a asumir la responsabilidad que tenemos con quienes vienen después de nosotros? O sea, yo creo que por eso me encanta tenerte aquí en este espacio también, porque justo cuando nosotros imaginamos la creación de este proyecto, ese fue un gran motor, ¿no? O sea, estábamos mucho pensando en cómo compartir a las nuevas generaciones todo esto del presente que ellos viven, ¿no? O sea, estas Mm, reflexiones del presente. Y ujú, para allá nos llevó, ¿no? ujú. Hacer este proyecto en este sentido. Qué bonito. Mira, regresando al poder de la imaginación, cuando practicamos la imaginación vívida, esto quiere decir cuando le ponemos muchos detalles, cuando, cuando en nuestra mente podemos oler, podemos sentir, podemos tener emociones en estos imaginarios, la sensación de viabilidad, de que esto que estamos imaginando es viable, se potencia muchísimo. Y estos ejercicios de imaginación despiertan mucho la esperanza y la viabilidad y la agencia en los individuos que imaginan de forma vívida. Entonces, muchas veces vemos la imaginación como algo de niños, como algo que no sirve, pero no, es, es todo lo opuesto. Es Si el hacemos oro. exactamente, es Para uno de nosotros nuestros es humano, superpoderes. pero es el oro. Totalmente. Entonces es bien importante, y esto es un músculo, ¿no? O sea, obviamente todos imaginamos, yo creo que si eres ser humano, entiendes lo que es imaginar, pero lamentablemente por nuestros sistemas actuales y por nuestra actual adicción a las pantallas y a las redes sociales, estamos perdiendo muchísima nuestra capacidad imaginativa. Entonces, esta pérdida de nuestra capacidad imaginativa la estamos viendo reflejada también en temas psicológicos, ¿no? Como
ansiedad, ¿no? Ujú. En estrés, en muchas enfermedades que estamos viendo ya a nivel mundial, alarmantes, y el origen es mucho que no nos estamos dando los tiempos para soñar despiertos, para imaginar, ¿no? Que antes, por ejemplo, yo cuando era niño y no tan niño, pues yo pasaba, pues, el tiempo libre existía, ¿sí sabes? O sea, me refiero a tiempo libre porque ahora siempre estamos frente a un teléfono, una pantalla, ¿no? Ya no tenemos estos espacios de estar sin nada, sin nada que nos distraiga, ¿no? La distracción se ha evitado y estamos, bueno, distraídos en nuestras pantallas, pero no estamos presentes. Entonces, la imaginación individual, que es lo que ya dije, nos sirve para incrementar esta sensación de viabilidad. Y cuando lo haces un grupo, cuando lo potencias a lo colectivo y empiezas a hacer estos ejercicios de reflexión y este anhelo de los futuros posibles que podríamos crear, pues bueno, ¿cómo te explico? Que esto es como los seres humanos hemos creado nuestras culturas y nuestras sociedades por milenios, a través de la imaginación, a través del diálogo, de sentarnos en una fogata, ¿no? A imaginarnos, oye, ¿cómo te imaginas un pueblo aquí, ¿no? ¿Cómo se irá a vivir aquí? Esto surge de ahí. Entonces, para eso puede ayudarnos la imaginación colectiva. Alejandro, y pues bueno, también sería como muy bueno hablar sobre el trabajo grupal, ¿no? O sea, es decir, cuando se está viviendo una experiencia transformadora en un taller, en un círculo, ¿cuáles son como los pasos para evitar que esa semilla no quede nada más ahí y que toda esta información pues pueda llegar a la familia, a la comunidad y también a los entornos laborales, ¿no? O sea, no quedarnos como pues con estos esfuerzos aislados de gente que se está organizando, ¿no? Y cómo podemos como abrirlos y que esto no se convierta también, viene a mi mente un concepto como elitista, ¿no? Y que termine nada más quedándose ahí para unos cuantos estos saberes. Sí, totalmente. Uno, uno de los propósitos o de mi intención más fuerte con hacer este taller, este laboratorio, es primero, como crear comunidades de práctica. Este, Siento que necesitamos urgentemente, de hecho, yo, como mencionaste en la introducción, yo colaboro con el Observatorio Ciudadano aquí de San Cristóbal y todos los integrantes del observatorio estamos de acuerdo que es apremiante tener espacios donde podemos dialogar la ciudadanía, terceros espacios, porque la mayoría de nuestros espacios están tomados por el consumismo, ¿no? Tienes que ir a un lugar a consumir. Ya no hay espacios donde te puedas reunir simplemente a dialogar o a jugar o a imaginar lo que sea, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es co-crear estos espacios. Otro de los como propósito es crear islas de coherencia. Hay Ilya Prigogine fue un químico ganador del premio Nobel. Tiene una frase muy bella que cada vez la escucho más. Siento yo que es una de las frases que están moviendo a muchos investigadores que andan explorando estos temas, que dice, cuando un sistema está lejos del equilibrio, pequeñas islas de coherencia en un mar de caos tienen la Mm. capacidad de elevar todo el sistema a un orden superior. Entonces, este es uno de nuestros objetivos, crear estas islas de coherencia, que varios ciudadanos, ciudadanas podamos como ver a través de estas narrativas, a través de estas formas de pensar, reconocer la importancia de colaborar y de participar y que juntos y juntas queramos mantener estos espacios, ¿no? Porque no depende solo, por ejemplo, de mí, ¿no? Que esto se pierda y que se mantenga, ¿no? Por ejemplo, depende del grupo. Entonces, mi intención es crear estas comunidades de práctica, crear estas islas de coherencia, que nos podamos reunir ahí, no sé, cuando queramos, ¿no? Una vez a la semana o más, este, a retar estas narrativas y también ver qué acciones queremos hacer en nuestro territorio. Esto es bien importante llevarlo a la práctica, ¿no? Cuando hacemos estas imaginaciones y vemos las narrativas que nos duelen de nuestro territorio,
porque de nuevo, esto es un enfoque muy local. ¿Qué me duele de mi territorio? ¿Qué nos duele de nuestro territorio? ¿Y qué historias, qué narrativas son las que están sosteniendo eso, ¿no? Ujú. Entonces, de cierta forma, primero tenemos que entender las narrativas, cómo operan, para luego poder como desmenuzarlas y poder hacer una contranarrativa. De hecho, eso es a lo que yo quiero que lleguemos como grupo, que veamos alguna narrativa que nos duela de nuestro territorio y crear contranarrativas que la reten, porque podemos también hacer acciones, no sé, empezar un huerto urbano, lo que queramos, ¿no? Depende del colectivo. Pero como ya vimos, nuestros tres superpoderes, si retamos estas narrativas con contranarrativas que estén alineadas con la vida y que evidencien el daño que estas formas de pensar y estas historias nos ocasionan, podemos crear mucho más impacto en nuestra localidad. Entonces, ese es como mi sueño, crear comunidades de práctica, islas de coherencia y que estemos constantemente retando estas narrativas y viendo cómo colaboramos, ¿no? Cómo colaboramos con el ayuntamiento, con el gobierno, con organizaciones, cómo colaboramos para hacer un mejor futuro hoy. Sí, pues ya era como parte de esta pregunta que te iba a hacer que sobre las estrategias, ¿no? Creo que ahí va mucho de Mm, estrategias, ujú, que se pueden utilizar para usar la imaginación y que esto se convierta también en acciones concretas. ujú. Quizás sería bueno para abonar o nutrir esta idea. ¿Tienes ejemplos, Ale, de cómo ha estado funcionando esto? ¿Cómo ha estado funcionando el Pues sí, laboratorio, te refieres? no, el laboratorio no, sino como esto que hablabas, ¿no? De utilizar este concepto de imaginación colectiva, Ajá, de islas que ya están ajá, participando en generar contranarrativas. sí. Nos dijiste ya estas estrategias y me gustaría saber si existe algún ejemplo, si te Sí, viene a la mente muchos, algún ejemplo, sí, ¿no? muchísimos, muchísimos. Me Ujú. encanta la pregunta. Mira, yo también soy parte de la comunidad de imaginación colectiva británica. Ellos, desde hace un par de años, llegaron a esta toma de conciencia del poder de la imaginación. Y afortunadamente lo están haciendo muy bien, se han aliado con varias fundaciones y están potenciando la imaginación por todo el mundo, ¿no? De hecho, pues yo he sido uno de los beneficiarios. Este, y estamos en todo el mundo creando como estas islas de coherencia. El ejemplo más concreto que me parece más esperanzador, más bonito y más potente, viene justo de la red de transición. De hecho, en mi podcast tengo una entrevista con Ruth, se llama Ruth Bem Tobin. Ella inició un proyecto que se llama Town Anywhere, pueblo en cualquier lugar, ¿no? Eso sería en español. Y lo que están haciendo ellos son ejercicios de imaginación colectiva masiva. Te estoy hablando de más de 500 personas que se reúnen en espacios públicos gigantes, no sé, como catedrales o centros del pueblo, así, y se juntan a imaginar futuros posibles para su localidad. Lo hacen por una semana, se reúnen ahí, hacen muchísimas sesiones de diálogos, de reflexiones y empiezan a ver cómo pueden tomar espacios públicos, por ejemplo, que están subutilizados, cómo los podrían transformar, involucran al ayuntamiento, ellos tienen la fortuna de que el ayuntamiento quiere colaborar, porque luego hay otros lugares donde el ayuntamiento pues tiene sus tiene sus propósitos muy, muy individuales, ¿no? Porque quieren seguir con esta misma lógica de lo que hablamos, ¿no? Llevan esta forma de pensar y siguen sus narrativas. Y ahí en el Reino Unido, en Town Anywhere, colaboran con el ayuntamiento y han logrado, en realidad, ya crear futuros en sus territorios participativos, como ellos se lo imaginaron y ya lo están viviendo. Entonces, a mí es el ejemplo que más me vuela la cabeza y es de sí es posible, sí se puede. Obviamente ellos están en un contexto muy diferente al nuestro, ¿no? Ellos tienen sus retos y nosotros tenemos los nuestros, pero sí es posible. Y este es un ejemplo súper alentador. Y justo ahí nace esta otra pregunta, ¿no? Pues que así como nos hablas de que el ejercicio de la imaginación es sumamente poderoso, también puede haber riesgos y cómo podemos evitar caer en este, pues, optimismo ingenuo
o desconectado del entorno y del espacio, ¿no? Que estamos habitando, porque pues, Ujú, creo que eso es crucial, ¿no? O sea, la ujú, verdad es que también observo yo como una tendencia de que estén espejitos por todos lados y entonces, bueno, o sea, de repente ya tenemos muchos ejemplos de ego, de espiritualidad, etcétera, ujú, ¿no? Que está como muy ligado a ujú. esto, ¿no? Pues sí, un optimismo muy ingenuo, ¿no? Sí, Que no busca complejizar un poquito más en lo que significa la relación humana. sí, claro, se queda muy, muy en lo superficial, ¿no? Es bien importante y de hecho lo vemos en las primeras sesiones de laboratorio, explorar el tema de la polaridad de la imaginación, ¿no? Y también la importancia de que nuestros imaginarios estén anclados en valores humanos. A qué me refiero con la polaridad? Nosotros podemos imaginar algo muy positivo o algo muy negativo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el ejemplo de que podemos imaginar una bomba que destruya una ciudad por completa, ¿no? O sea, y eso se puede hacer y ya lo han hecho y vaya que lo han hecho, ¿no? Ujú, Entonces, podemos imaginar de esa forma, pero también podemos imaginar que podemos, no sé, ¿no? Crear, no sé, tal vez para el cáncer, podemos imaginar el fin del hambre, podemos imaginar que aprendemos a convivir con la naturaleza, podemos imaginar que no la destruimos, o podemos imaginar que aprendemos a autogestionarnos, ¿no? A aprender a tener suficiente, ¿no? ujú, Entonces, este es otro tipo de polaridad de la imaginación y lo anclamos mucho con los valores humanos. Vemos un mapa de valores donde tomé un curso de valores con otra chica que entrevisté en el podcast, Ruth Taylor, y Ruth, ella trabaja en una fundación que se llama Common Cause, también del Reino Unido, y llegaron a la conclusión de que hay dos como tipos de valores principales, los valores extrínsecos y los valores intrínsecos. Los valores extrínsecos son los valores que su valor está fuera de mí, no ujú, depende de mí, está fuera de mí. Por ejemplo, tener dinero, ¿no? Tener poder, ser famoso, tener una casa grande, ¿no? Esos son ujú, valores extrínsecos que no dependen de mí y su valor está fuera de mí. Y también están los valores intrínsecos, que el valor intrínseco por sí mismo vale, ¿sí? Por ejemplo, paz interna, armonía interior, amor propio, amor por la naturaleza, ¿sí sabes? ujú. Cuidado y protección de las futuras generaciones, por mencionar algunos, ¿no? Y esos valores intrínsecos por sí mismos valen. Entonces, a las conclusiones a las que llegaron con estas investigaciones es que cuando ponemos más atención a los valores extrínsecos, por ende, ponemos menos atención a los valores intrínsecos. No pueden, es muy, muy complejo que mental y emocionalmente incorporemos valores extrínsecos al mismo tiempo que los valores intrínsecos. De hecho, ellos lo ven reflejado como un sube y baja, como el juego del sube y baja. Entonces, tú imagínate un sube y baja, pues es muy difícil como mantenerlo a la mitad, ¿no? O se carga para un lado o se carga para el otro. Entonces aquí lo interesante, y regresamos al tema de la atención, es poner atención a qué valores estoy impulsando con mis acciones. ¿Qué estoy haciendo en mi día a día para en realidad ver qué valores son los que estoy impulsando? Porque tú puedes, por ejemplo, yo puedo verbalizar o decir que mis valores son valores intrínsecos y que me preocupo por la paz del mundo y por la naturaleza y por armonía interna, pero cuando mis acciones dicen otra cosa totalmente diferente, ¿no? Estoy interesado en ser famoso y en tener dinero y, si sabes, entonces es bien importante esta toma de conciencia, poner atención de genuinamente qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? ¿Dónde está mi actuar? O sea, porque una cosa son los valores como teóricos
Y otra cosa es la práctica, ¿no? ¿Qué haces en el día a día, no? Con estos valores que profesas tener, ¿estás siendo coherente con estos valores? Y llegamos a un tema de hasta abajo del iceberg que mencioné al principio. ¿Dónde está mi atención, mi intención y mi voluntad de estar alineado con estos valores? Ujú. Claro. Para cerrar, Alex, pues en este mar de crisis y posibilidades, ¿qué pequeña señal de futuro emergente te da esperanza hoy? ¿Te impulsa a crear estas islas? ¿Qué es lo que te está motivando hoy para poder llegar a ese futuro que tú has imaginado? Ujú. Híjole, a mí me motiva muchísimo lo que estamos haciendo en el laboratorio. Yo, la verdad, estoy súper agradecido y súper contento, con lo que estamos haciendo todas, todos. Me da muchísima esperanza y mi, mi sueño sería que esto se comparta y poder compartirlo con otras organizaciones, con otros grupos, con otras comunidades, con otras personas, para ir haciendo estas islas de coherencia, ¿no? Y ver cómo nos vamos conectando, compartir nuestros aprendizajes, nuestras reflexiones, lo que hemos imaginado. Y me da mucha esperanza porque siento que es un lugar muy interesante para las personas que quieran poner su granito de arena, ¿no? En este momento de crisis planetaria que estamos viviendo, siento que hay muchas personas que no saben qué hacer, que no saben por dónde empezar, que no tienen claridad, ¿no? Porque es muy complejo, yo he pasado por ahí, lo entiendo bien. Y siento que esto es, es, es muy humano, porque practicamos nuestros superpoderes, o sea, es lo que nos hace ser humanos y me parece que es un gran lugar para empezar. Y de ahí lo que imaginemos ya lo podemos ver en la práctica en nuestras localidades, ¿no? Podemos accionar, pero lo primero es tener una comunidad de soporte, una comunidad de apoyo, un tercer lugar donde nos podemos reunir a tener estas charlas, ¿no? Estos ejercicios. Y esto a mí me llena de muchísima esperanza. Bueno, la radio pública también está puesta a disposición de este tipo de iniciativas, donde estamos pues también participando de manera muy activa para poder llevar este mensaje a otras personas que estén interesadas. Gracias, Alex, por esta conversación que abre puertas y ventanas y nos dejas una invitación muy clara, ¿no? Si podemos imaginarlo, podemos crearlo, pero no lo vamos a poder hacer solos, tenemos que hacerlo juntas, juntos. Y para quienes quieran saber más del trabajo de Alex, pues los invitamos a escuchar su podcast, El mito del ser humano, y seguir de cerca pues los proyectos que tengas, Alex, en redes sociales y los espacios de transición. No sé si ya tengas algún espacio por ahí que se pueda seguir en red social o plataforma Y digital. podrían ver la página imaginacioncolectiva.org, sin acento, no sé por qué, pero así está. Ahí pueden tener más información. Y como mi correo, dejo mi correo para los que me quieran escribir, urbieta@proton.me. Ahí me pueden buscar. La verdad, redes sociales soy muy malo, no, sí tengo, pero no las uso nunca. Entonces, sería mejor que si me quieren contactar, que me manden un correo y si quieren explorar un poquito más, pueden escuchar el podcast que está en Spotify y en Apple Podcasts, El mito del ser humano, y ahí pueden tener un poquito más de contacto. Bueno, y también ponemos a disposición los espacios digitales de Radio Imer y nosotros podemos hacerle llegar también el mensaje a Alex. Y pues bueno, recuerda que el futuro no está escrito, se imagina, se conversa y se construye desde ahora. Y antes de despedirnos, un agradecimiento muy especial al equipo humano de Radio Imer que hace posible este espacio y a quienes están detrás de los micrófonos en la producción, edición, programación y operación técnica. Gracias también por su compromiso con una radio pública que está buscando sembrar conciencia y transformar realidades. Esto fue SOS Ambiental. Nos escuchamos en el próximo episodio.